en esta... Sí, Hans Rivas, de Clínica Irán, nos va a hablar sobre irradiación de neuroeje con el equipo Alcyon. Hoy es día miércoles 31 de agosto. Todo tuyo, Hans. Muchas gracias, Felipe. Primero agradecer a la Xochitl que me haya invitado a participar nuevamente en estos webinars. Un saludo a todos los colegas que se interesaron por estas presentaciones que son súper interesantes, porque vamos a hablar de un caso que no es muy común y que se presenta pocas veces en el año, y por lo tanto requiere que cada cierto tiempo vayamos refrescando el cómo hacer estas cosas. Con nosotros en la práctica, o sea, tenemos un Alcyon hace como 2 años, el equipo está haciendo todo lo que hace los equipos que tenemos comunes de radioterapia, o sea, no ha sido una cosa muy diferente, así que lo que ustedes van a escuchar va a ser la forma de la cual nosotros usamos estos equipos en general en Eclipse, como hacemos el tratamiento de crono final, y con algunas variaciones que hemos tenido que implementar para el cálculo en Alcyon, que es lo que me pidieron. Es cortito, así que espero que no se aburran. ¿Cómo se pasan estas diapositivas aquí? Cuando hablamos de neuroeje, y llega un paciente de neuroeje, siempre es una complicación la que nace en nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, es un paciente que requiere un alineamiento preciso y además que un alineamiento que sea potencialmente reproducible en las sesiones de tratamiento. O sea, el alineamiento del paciente tiene que ser fundamental para poder comenzar con los cálculos y además con el tratamiento. Lo otro que hace que esto sea un caso complejo es que, como es una irradiación craneoespinal, abarca la mayoría del cuerpo, entonces requerimos una gran cantidad de imágenes para realizar el cálculo, lo que hace que los sistemas de dosimetría, de los software de dosimetría, tengan una alta carga de recursos para generar los cálculos, lo que hace que habitualmente sean cálculos más lentos. Es un volumen de tratamiento extenso, por lo que con los sistemas de aceleradores lineales, sea Alcyon o sea cualquier otro tipo de acelerador, requiere varios isocentros para poder realizar el tratamiento. Lo otro es que el tiempo de tratamiento en máquina, como son varios isocentros, es más extenso que el promedio de los pacientes. Y esto también lo puse porque, como la radioterapia ahora ha ido todo tiende a ir al hipofraccionamiento, en el caso de los tratamientos de neuroeje craneoespinal, habitualmente son esquemas normofraccionados, lo que implica que los pacientes van a estar un par de semanas, 3 semanas en tratamiento, o sea, lo que quiero decir que es un tratamiento largo, y que en este tratamiento largo el paciente va a pasar puede pasar de varios equipos humanos que tengan que ejecutar el tratamiento, por lo tanto el traspaso de la información también puede ser un poco dificultoso entre uno y otro. Y como les decía también al principio, son pocos casos los que se ven al año, por lo tanto cada vez que un paciente llega a hacerse este tipo de tratamiento, uno tiene que recordar y hacer todo el proceso de nuevo de este aprendizaje que evidentemente, como se refresca poco, uno tiende a tener cosas más, algunas dificultades para la ejecución. ¿Cómo puedo sacar esto de acá arriba? Cuando hablamos de elegir la posición del paciente, antiguamente la posición más utilizada era el paciente en decúbito prono. Un momentito que quiero... aquí, ahí sí lo puedo ver. Perdón que tenía una ventana que me molestaba para leer. Era en decúbito prono, la posición históricamente utilizada. Era así porque esto permitía ver la proyección de los campos en la piel, que era súper importante. En la mayoría de los tratamientos, en los tiempos que se utilizaba la técnica en prono, eran tratamientos SSD, lo que lo hacía ideal para ver la proyección de los campos y también ver la unión entre uno y otro, que era un tema súper importante en aquellos tiempos. Esta posición en decúbito prono es una posición inestable y que requiere una alta cooperación del paciente. Y esta posición, al ser una posición especial en decúbito prono, hace que uno tenga ciertas dificultades para utilizar sistemas de inmovilización como los que usa habitualmente en la práctica clínica. En cambio, la posición de decúbito supino es una posición natural y estable,
permite utilizar elementos usuales de movilización. Por ejemplo, uno puede usar máscaras termoplásticas, puede usar apoyapiernas o lo que uno habitualmente usa en la práctica aérea, y no tiene que tener elementos específicos para los cráneos espinales. Una de las dificultades es que no se pueden ver los campos proyectados, solo los isocentros, pero esto ya, una vez que ya nos metimos en esta cosa de los tratamientos isocéntricos hace años, ya eso, ya nosotros nos acostumbramos a que tenemos que verificar con imágenes ortogonales, y con eso nos quedamos para poder saber que el campo se proyecta bien en la zona que tiene que irradiar. Y como les decía también, esto es ideal para técnicas de IMRT o VMAT. Esto lo puse porque los que tenemos ya su tiempo en esta disciplina, sabemos que el tratamiento de neuroeje con campos no modulados implicaba un desafío que era súper importante y súper dificultoso si uno no tenía la experiencia. ¿Y esto por qué? Porque la geometría de los campos que uno tenía que utilizar tenía que haber cierta seguridad al momento de hacer el calzar los diferentes campos con respecto a las diferentes partes del paciente. Es así como, por ejemplo, uno debía dar colinador, un ángulo colinador que tenía que calzar con la apertura del campo espinal superior, había que hacer ciertos giros de camilla, y todo esto tenía que ser calculado y traspasado a la máquina. Pero esto, en la realidad actual, con IMRT, VMAT y con los sistemas de imágenes portales digitales, más con BIM-CT, ya no es un problema que tengamos que llevar, sino que esto ya, uno podría decir que ya pasó un poco a la historia. Una vez que ya hice este recorrido como histórico, vamos a ir de lleno a lo que es el diseño y la ejecución del tratamiento craneoespinal. Con respecto al TAC de simulación, como ya les dije, la posición ideal es de cúbito supino con los brazos a los lados. Nosotros utilizamos una máscara termoplástica tipo S-frame, que son las que usan los que tienen hasta el hombro. Usamos una apoyapiernas indexable que fija tanto las rodillas como las piernas, y esto va indexado, el S-frame, o sea, la máscara termoplástica superior, y el apoyapiernas van indexado a la camilla, lo que permite, del escáner, lo que permite después traspasar esta información de indexación a las máquinas de tratamiento. Aquí puse backlog, pero lo puse en signos de interrogación. Yo no soy muy fan del backlog como sistema de movilización para campos complejos, porque o sea, para campos complejos que requieren varios días de tratamiento, porque me ha pasado la experiencia que si uno no tiene un lugar seguro o diseñado especialmente para guardar estos elementos, la posibilidad de que se dañen, se pinchen, se desinflen es alta, lo que provoca finalmente que uno pierda la reproducibilidad inicial y probablemente tenga que hacer el proceso de nuevo, y que para este caso es fundamental. Por eso lo que nosotros hacemos y lo que yo recomiendo es usar la camilla, o sea, acostar al paciente en la camilla, que es lo que más me ha funcionado. Lo que también hacemos en el escáner es marcar un isocentro de referencia, que habitualmente está puesto en el tórax, a media altura, digamos, 10 centímetros, da lo mismo, pero la idea es que sea en un lugar donde no haya mucho movimiento. Por ejemplo, el abdomen yo no lo recomiendo, porque como el paciente respira, esta marca se mueve demasiado, entonces habitualmente en el tórax y al costado también de unos 10 centímetros es una buena marca de referencia para este tipo de casos. Y lo que se pide fundamentalmente, y esto es re importante al momento de la realización del escáner, es marcar el eje longitudinal del paciente. ¿Y esto cómo se hace? El paciente se marca en la marca de referencia, y en el láser central del escáner uno hace el recorrido y va marcando la línea longitudinal desde el tórax, o desde de lo más arriba que pueda, hasta la pelvis, de tal forma de que al paciente, cuando lo llevamos a la máquina, podamos alinear el paciente con el mismo láser y con la misma técnica, y eso nos asegura un paciente correctamente alineado al momento del tratamiento. Con respecto al contorneo, esto también quiero hacer harto hincapié en esta parte. El tratamiento craneoespinal, antiguamente, como cuando lo hacíamos con técnicas estáticas o técnicas con campos convencionales, no había mucho que mirar, no nos preocupábamos mucho de los órganos de riesgo, porque sería un campo, un tratamiento complejo de hacer. Las técnicas IMRT, VMAT, sabemos que ya irradian una mayor cantidad de pacientes y tienen la capacidad de poder también hacerle el quite a los órganos que están contenidos en toda esta estructura. Entonces,
Entonces es importante marcar todos los órganos de riesgo que uno marca en la práctica clínica. Así como, por ejemplo, si uno va a usar los órganos que se marcan en el cerebro, los nervios ópticos, todos los órganos del cerebro, los órganos de cabeza y cuello que se marcan, los órganos torácicos, los abdominales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos disminuir las dosis activamente usando estos órganos en la fórmula de optimización. Y es una de las gracias que tiene el VMAT y la MRT. No solamente la gran conformación que le da al PTB, sino que también esta propiedad que permite ahorrarse órganos de riesgo que probablemente en un futuro podamos utilizar. Con respecto a cosas que son importantes de contorneo, siempre es un problema de cobertura, hay un problema de cobertura en la región frontal encefálica. Si ustedes recuerdan, en las técnicas antiguas uno usaba una especie de boost ahí interocular. Lo que nosotros estamos usando ahora somos un poco más laxos en la dosis de los cristalinos, o sea, usamos dosis de max entre 12 y 14 Gray para que no se esfuerce tanto la cobertura en ese lugar. Y además, lo que sirve mucho también es marcar la zona de forma independiente, la zona alrededor de periorbitaria, y así poder darle también una importancia y una prioridad, digamos, específica a esa zona en la fórmula de optimización. Otra de las cosas que hay que fijarse también, ustedes saben que en VMAT la dosis mínima a los órganos es mayor que las técnicas estáticas, por lo tanto, la dosis basal de los órganos tiende a aumentar con VMAT. Y lo que se transforma en un problema y que yo me he encontrado, digamos que es una suma que da un poco más de dificultad, es controlar activamente el V5 pulmonar, que nosotros lo intentamos mantener bajo 60%. Esto es de ambos pulmones. Y esto, si uno se da cuenta, si uno deja correr el algoritmo solo, habitualmente el V5 pulmonar se va súper arriba y nosotros lo que queremos es mantenerlo abajo. A lo que iba cuando hablé de los contornos, nosotros tenemos constraints para todos los órganos de riesgo porque estos pacientes habitualmente son normofraccionados, entonces conocemos bien cuánto aguanta el pulmón, conocemos bien cuánto aguanta el corazón, entonces todos esos valores que uno ya usa en la práctica clínica, conviene utilizarlos. Y la otra cosa importante es con respecto al PTB total. En este caso es un PTB súper largo que en volumen son 2,5 litros. Entonces aquí hay que tener ojo porque uno está acostumbrado a usar la cobertura del 95%, 95, o sea, 95-95 en volumen y dosis. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, vamos al histograma y somos estrictos en mirar el histograma, podemos, si usamos 95-95, hay un 5% del volumen que puede quedar bajo de la curva de dosis útil. Y eso para un volumen de 2,5 litros pueden ser un poco más de 100 cc. El problema es que esos 100 cc se distribuyen de forma aleatoria en el volumen, este volumen grande grano espinal. Entonces nosotros lo que queremos es tener controladas las zonas donde vamos a tener esta subdosis. Y lo que se recomienda y lo que nosotros recomendamos para la optimización es dividir el volumen PTB total en distintas zonas. Por ejemplo, mucho más sencillo, como pareció lo que uno usa en los campos de tratamiento, el volumen encefálico, el volumen espinal superior, el espinal medio, el espinal inferior, y eso usarlo en la fórmula de optimización de tal forma de que las dosis y las fugas de dosis estén controladas a cada una de las zonas. Eso es súper importante al momento de optimizar. Y lo otro es, que de repente se nos puede ir, es controlar la dosis mínima del PTB total, el de 99, ojalá no menos del 90% de la dosis de prescripción. Con respecto a la geometría, nosotros lo que estamos usando, esto es específicamente para el Alcyon porque podemos ser un poco más laxos cuando hacemos tratamientos con acelerador lineal. Nosotros usamos una superposición, usamos 4 o 3 isocentros, como les dije recién, usamos un encéfalo, un espinal medio, encéfalo, espinal superior, espinal medio, espinal inferior, y estos campos habitualmente son como con 15 grados de rotación, y los superponemos unos 10 centímetros. Y la posición de los isocentros está habitualmente, o sea, por norma, mantenemos fija el eje lateromedial, o sea, la X, mantenemos fijo el eje anteroposterior, que en este caso es el Y,
y lo que variamos solamente en movimientos discretos es el eje longitudinal. O sea que el paciente, si uno centra el espinal superior y quiere pasar al espinal superior, al espinal inferior, uno lo único que tiene que hacer es hacer un movimiento longitudinal. Y eso es para mantener la estructura de las curvas de isodosis de estos campos sumados. Con respecto al cálculo, aquí es, y esto es súper importante, es priorizar la optimización sincrónica de todos los isocentros, o sea que todos los grupos de isocentros sean optimizados a la vez. ¿Y esto por qué? Porque permite simplificar la evaluación del proceso dosimétrico. ¿Qué pasa? Que si uno hace el cálculo, o sea, la optimización de forma sincrónica, uno puede resolver e identificar problemas que aparezcan de manera inmediata. Por ejemplo, muchas veces pasa que si uno al corazón le da una prioridad muy alta, se pueden producir zonas de subdosis a nivel cardíaco, y eso uno, al tener el campo sincrónico, la optimización sincrónica, uno puede ir viendo y puede ir restándole prioridades a las estructuras que pueden estar afectando la cobertura. Además, lo que permite hacer esto es permite ahorrar ciclos de optimización y simplificar problemas que se pueden ocurrir cuando uno hace suma de planes. Porque la otra alternativa de esto es hacer optimizaciones separadas. Por ejemplo, uno podría optimizar la parte encefálica, el centro superior, y después usar el encéfalo como plan base, optimizar el espinal superior, usando el encéfalo como base, y esperar un resultado. Y después de ese resultado, ver si hay que hacer algún cambio. Entonces, habitualmente eso es mucho más largo y consume mucho más recursos, tanto humanos como de software, que a la larga lo que van a hacer va a hacer que podamos dedicarle menos tiempo a otros pacientes que también necesitan atención, necesitan un plan, digamos, bueno y también oportuno. ¿Cómo hacemos la sincronización, la optimización sincrónica en Alcyon? Aquí tenemos un problema y por eso puse aquí este signo de alerta. El Alcyon, por concepto, él no permite tratar más de 2 isocentros. O sea, si por ejemplo uno podría hacer un combin, o sea, podría hacer un plan que tenga 2 isocentros separados y podría utilizar un solo combin para ejecutar automáticamente esos 2 isocentros, pero Alcyon no permite hacer más de 2. Y además de esa condición, de no ser más de 2, no puede tratar isocentros que estén separados con más de 10,5 centímetros en el eje longitudinal. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una optimización sincrónica de este tipo de casos, cuando queremos usar estos 4 campos, estos 4 isocentros y optimizarlos, como corresponde, el sistema de Eclipse o el planificador nos va a decir que la geometría del plan no es válida, porque la distancia es muy larga y tiene más de un isocentro. Entonces nos va a decir, desea continuar, y aquí es cuando usamos nuestro latinoamericanismo, y en vez de decirle que no, le ponemos que sí, que vamos a aceptar ese riesgo. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que vamos a obtener, vamos a poder hacer la optimización sincrónica de este caso. Aquí se ve una línea roja que indica que el plan es muy largo para ejecutarse automáticamente, como un solo plan. Entonces lo que hacemos finalmente es obviar eso, hacemos nuestra optimización sincrónica, y luego, una vez que está el paciente optimizado, vamos a separar los campos en cada uno de los isocentros que programamos, ya sea el espinal superior, o sea, el encefálico, el espinal superior, el espinal medio y el espinal inferior. Y quedan como 4 unidades, como si fuesen 4 planes independientes al separarlo. Y luego, una vez que estos campos independientes están separados, podemos hacer el plan suma final, que es el plan suma que es válido, y vamos a darnos cuenta que finalmente el plan optimizado con todos los campos de forma sincrónica da exactamente el mismo resultado que si los separásemos y después lo uniésemos. Lo que está acá es lo que les quería mostrar recién, porque el grupo que está acá arriba, el cuadro que está acá arriba, muestra el ejemplo de el conjunto de planes que no es ejecutable en Alcyon. ¿Por qué? Porque en este caso hay un equipo que tiene, o sea, un plan que tiene un solo ConvimCT y tiene 4 grupos de tratamiento, que son los 4 isocentros, pero como están separados, como les dije recién, por más de 10,5 centímetros y son más de 2 isocentros, Alcyon no lo puede ejecutar. Entonces lo que hacemos finalmente es separarlos en cada uno como si fuese un plan distinto. Aquí cada plan va a tener que hacer su propio ConvimCT para que pueda ejecutarse.
Y esto de acá es ejecutable en Altion. Si ustedes, por ejemplo, van a mirar las unidades de monitor entre lo que está, el conjunto que está acá arriba, que no es ejecutable, versus el conjunto que está acá abajo, que es ejecutable, son exactamente las mismas. Y si hacemos una suma de planes, si comparamos un plan con el otro, o sea, el plan suma de todos los planes independientes, más el plan suma no ejecutable, que es nuestra base de cálculo, vamos a fijarnos que la distribución en los histogramas de 12 volúmenes son exactamente iguales, por lo tanto, nos da la garantía de que esto es un plan ejecutable. Entonces acá tenemos nuestros 4 planes independientes que sacamos a partir de nuestro plan optimizado sincrónicamente. Y como les dije recién, cada uno de estos planes va a ir ejecutado con BeamCT. En el caso del Alson, también si ustedes quieren usar otro equipo y no usar con BeamCT, también lo podrían hacer. Pero nosotros creemos que el BeamCT da una ventaja aquí importantísima en el sistema de isocentro que es final, y además que en Alson, como al ser muy rápido el BeamCT, hace que este tipo de tratamiento también sea muy veloz y que no se pierda tiempo en la ejecución de esta técnica. Lo que les quería mostrar aquí en este cuadrito es que es reforzar que el eje el eje vertical y el eje lateral es compartido, o sea, los dos están sin movimiento, y el único movimiento que hay que hacer es el movimiento longitudinal entre uno y otro. Aquí sale más 8, más 29, sale más 8 porque se está moviendo desde el centro que uno puso de referencia hacia la zona donde va a partir el campo, por eso aparece más 8. Y más 29, más 47 y más 65. Y esos son los valores en los cuales el equipo va a intentar moverse. Entonces, cuando vamos ya a realizar las imágenes de referencia, lo que tenemos es que vamos a hacer el campo encefálico. Una vez que uno hizo el campo encefálico, el siguiente plan, uno va a ir a su máquina, va a apretar el movimiento automático, y este automáticamente se va a ir 21,05 centímetros a inferior, que es el ejemplo que puse recién, y vamos a llegar a la zona del campo espinal superior. Y automáticamente, cuando hagamos el siguiente plan, o sea, este plan lo vamos a hacer nuestro combin, vamos a tratar, se va a cerrar el plan, vamos a abrir el plan espinal medio, y ese plan espinal medio lo que va a tener un desplazamiento automático nuevamente de 18 centímetros. Vamos a tener que hacer nuestro combin, vamos a tener que tratar, cerrar su plan, abrir un plan nuevo que es el espinal inferior y tratar. Como les dije recién, y estos movimientos son automáticos desde el isocentro de referencia, gracias a la función que tienen los equipos Varian, que es el Delta Cow Shift, que se mueve a partir de un isocentro de referencia, que es lo que yo les mostraba en las diapositivas iniciales, que uno lo define en el escáner. Con respecto, y esto ya estamos terminando, lo que les quería mostrar aquí era la importancia y entender por qué aquí no estamos usando uniones de campo, porque al ser tratamientos con BIMAT, o sea, tratamientos con modulación de intensidad, se produce una integración entre los distintos dosis y los distintos campos de radiación, lo que hace que el campo de tratamiento sea un campo uniforme y que evidentemente depende de la exactitud de los movimientos que haya entre un campo y otro. Es así como, por ejemplo, los campos de tratamiento funcionan como si fuese un puro bloque. Y eso es una información, y eso es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta, en consideración. Por ejemplo, si nosotros hicimos en este caso no sé si se nota mucho, pero está el plan inicial, está el plan de verificación realizado con 0,5 centímetros a superior, toda la osimetría movida en bloque, y el siguiente está el mismo plan con 0,5 centímetros hacia inferior, también movido en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno, por ejemplo, va a hacer, uno se mueve con el campo automático hacia el campo encefálico, y uno en su corrección al ver el combin movió el isocentro 0,5 centímetros a superior, esos 0,5 centímetros van a tener que ser propagados al resto de los distintos isocentros, independientemente del ajuste imagenológico. ¿Qué quiere decir? Que de repente mover 0,5 centímetros en el cerebro de repente no es tan evidente al momento de hacer el match de la figura del escáner con BeamCT, que cuando uno, por ejemplo, verifica y mueve 0,5 centímetros en una columna lumbar, que uno puede ver que en realidad los espacios no coinciden. Pero como el concepto de esto es que tenemos que mover todo en bloque, uno tiene que quedarse tranquilo que si hay una diferencia pequeña en el match óseo, lo que estamos aquí haciendo es que
la dosimetría tenga continuidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si uno, por ejemplo, verificara y moviese cada eje longitudinal según lo que estoy viendo como resultado de imagen lógico de cada conbim, uno podría estar separando o juntando los distintos isocentros, y eso lo que estaría provocando serían zonas de subdosis y sobredosis que no controlamos. Entonces, lo importante aquí es tener el concepto de que esta planificación de cranoespinal con BIMAT o con IMRT se hace como si fuese un tratamiento en bloque, por lo tanto, tenemos que mover todo el sistema hacia arriba o hacia abajo. ¿Y por qué nos tenemos que quedar tranquilos? Porque finalmente para eso está el margen del PTB. Si ustedes, por ejemplo, usan un margen de 1 centímetro, podrían perfectamente moverse con mayor libertad hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que ustedes tengan de margen. Es así como uno tiene que tener también la capacidad de darse cuenta que si uno está moviendo el isocentro, no sé, 1 centímetro en el campo, en el céfalo, o hay una diferencia en otro campo, uno tiene que pensar en reposicionar y hacer el proceso de nuevo de tal forma de tener menos diferencia. Y eso, espero no haberme pasado mucho en el tiempo, quería ser un poco conciso y espero haber dado algunas luces con respecto a este tipo de tratamiento. Evidentemente no puedo abarcar todo, pero me quedo tranquilo con que vean esto. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Hans, muchas gracias por tu revisión. Voy a recordarle al público asistente que puede hacer sus preguntas en el chat o también pueden hacerlas a viva voz al final de la tercera presentación. Así que agradecida por la revisión que hiciste de irradiación craneoespinal con Halcyon, y ahora vamos a seguir con el siguiente presentador que nos va a hablar del mismo tema, pero desde el punto de vista de la irradiación craneoespinal con BIMAT. Así que le doy paso a Alan Martínez, que es físico médico, que trabaja en clínica alemana. Y como les decía, las preguntas las vamos a revisar todas juntas al final. Ojalá los presentadores puedan comentarnos después también sus puntos de vista de las preguntas que salgan. Así que muchas gracias. Y Alan, te doy la palabra. Hola, estoy con el usuario de Felipe por si acaso. Voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchas bien y se ve la presentación. Súper. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hablar sobre este tema que se nos pidió revisar, irradiación craneoespinal, en este caso con BIMAT, usando un acelerador lineal. Y ahí nos vamos a dar cuenta que al menos con BIMAT, con respecto a lo que mostró Hans con Halcyon, hay muchas similitudes, hay bastantes cosas que son muy parecidas, y principalmente en lo que es la optimización. Y así que algunas cosas que estaban puestas las voy a ir pasando rápido porque ya Hans abordó bastante de eso. Bueno, la irradiación craneoespinal, bueno, sabemos que es esencial como parte del tratamiento de tumores cerebrales que tienen alta probabilidad de siembra leptomeningia, como medulloblastoma, tumores células germinales o de riesgo de compromiso secundario en meninge, tumores radiosensibles, y que es necesario irradiar, obviamente, desde el encéfalo hasta el espacio subaracnoideo y al final de la vértebra S2. Entonces, es lo que le da un margen, un PTD que es muy grande, y ese al final es el gran problema de que tenemos un segmento irradiar muy largo
que no nos cabe en el campo máximo que da el acelerador, considerando también que tenemos que darle un margen de seguridad. Esto y algunas imágenes que muestran, digamos, el CTB, lo que tenemos que irradiar, hasta qué nivel. Aquí ayudados con resonancia magnética para determinar bien el nivel inferior. Y como decía Hans, la simulación es obviamente un paso crucial como para toda radioterapia. Y yo también encuentro que, como lo expuso anteriormente Hans, el decúbito supino es una posición mucho más reproducible, más cómoda para el paciente, y no como la posición en prono que se utilizaba antes. Idealmente el cuello en extensión, uso de máscara termoplástica, idealmente con hombros, colchón al vacío. Yo también aquí hago la diferencia que en niños muy chicos que generalmente menores de 5 años, el procedimiento está bajo anestesia, entonces es mucho más fácil manejarlo, ¿ya? Porque comprendamos que este tipo de irradiación se da mucho en tumores que afectan a niños, entonces ahí hay que hacer una diferencia entre lo que hacemos con los niños y lo que hacemos con las personas adultas. Y el marcaje de puntos de alineación en todo el neuroeje, que también es súper importante, alinear bien al paciente y tener bastantes marcas de referencia en la máscara a nivel del tórax, abdomen y pelvis para poder alinear bien al paciente. Tenemos el antecedente o el problema que con el 3D podríamos generar zonas que con cierta incertidumbre tendríamos que barajar muchas alternativas en cuanto a la geometría de los gases para hacer calzar las dosis, y eso siempre estaba el problema de poder generar una zona de alta dosis o de subdosis, si no se hacían bien estas configuraciones geométricas. Aquí yo puse un ejemplo en unión de campos espinales que daba una suma de dosis más hacia profundidad y con salida en un paciente que es muy pequeño y muy flaco, salida de dosis hacia el abdomen, y se fijan ahí una imagen que representa una reacción cutánea debido a esta juntura que se produce en los campos espinales. También lo mostró Hans, los arreglos geométricos, bueno, aquí con un paciente en prono, de girar el colimador para seguir la divergencia del espinal superior, usar movimientos de camillas para ir ajustando la geometría, esta técnica de compensación completa, usando también un giro de camilla en 90 grados para también tratar de alinear la divergencia de este campo espiral superior con el inferior, y así ayudar a la optimización, o sea, al resultado del tratamiento, pero se hace, digamos, un trabajo muy meticuloso, largo igual el tratamiento, y al final igual también irradiando solamente con un campo directo, que eso obviamente tenemos una gradiente de dosis importante hacia ventral y una alta dosis de entrada hacia dorsal. Entonces con el VIMAT lo que hacemos es utilizar varios isocentros, 2 a 4 generalmente, dependiendo del largo del paciente, y estableciendo zonas de solapamiento entre los campos que van entre 3 a 10 centímetros. Como, como de la optimización, es muy similar a lo que ya habló Hans. Es casi lo mismo, y por eso voy a ir comentando rápidamente esto. Y al final lo que queremos hacer con esta zona de solapamiento es tener un mejor manejo de la zona de unión para poder conseguir una zona homogénea de dosis que sea menos susceptible de grandes gradientes, como era la técnica convencional. Al final eso es lo que estamos buscando. Entonces la técnica, o cómo nosotros lo hacemos con el VIMAT, es campos de tratamiento que van más o menos entre 7 a 8 semiarcos. Hans hablaba de subdividir el PTB para la optimización.
en varios PTBs, que eso ayuda a la optimización, a que el planificador también haga un mejor trabajo. Mi experiencia es dividir por lo menos en dos partes, una parte superior y una parte inferior, la parte superior que toma encéfalo y médula cervical, y la médula torácica y más caudal en un PTB inferior. Ayuda mucho porque si uno optimiza en un puro PTB, es mucho más difícil manejar las zonas que se puedan enfriar principalmente, y además el cambio de diámetro de lo que es la cabeza y el cuello con respecto al resto del tronco hace una diferencia súper importante en la distribución. Así que es bueno por lo menos dividir en superior e inferior. ¿Cómo se colocan los campos? Es determinar el tamaño de abertura del MLC máxima de un modo no automático para establecer estas zonas de solapamiento. Si voy a usar 3, 5, 10 centímetros, entre más centímetros es mejor, lo uso y establezco, digamos, manualmente, decirle, este campo va a abarcar hasta esta región, y hago que esa zona de solapamiento sea, por ejemplo, de 10 centímetros. No dejo en modo automático que el computador lo haga y lo determine. Y buscar una distancia entre esos centros fija. Como decía Hans, también nosotros lo que hacemos es dejar el valor de la camilla lateral, una coordenada fija para todos los isocentros, al igual que el Z, el antero-posterior, y solamente el que varía es el Y longitudinal, con ojalá una distancia fija entre las distancias, para que todos se acuerden que este paciente se tiene que mover entre un isocentro y otro, por decir 30 centímetros. Aquí un poco la representación de los campos. En este caso era un paciente de 3 años, que es un paciente cortito, digamos, solamente usamos 5 semiarcos. En la parte superior, 2 semiarcos no pasando por la parte anterior del cráneo. Y después los otros 3 semiarcos haciéndole el quite, en esta sección, haciéndole el quite a los brazos. También con un giro de colimador de 10 grados, y ahí, bueno, un poco salen los ángulos que se ocuparon. Acá, si se fijan, en el campo superior, llega hasta esta zona, y si uno lo ve con respecto al campo inferior que está acá, va a haber una zona de solapamiento aquí a nivel del cuello. Entonces, como estos tips que también dio Hans, principalmente dividir el PTB, superior e inferior o más segmentos, y esto es súper importante, como dije, varios de los pacientes que nosotros vamos a tratar van a ser niños, entonces hay que fijarse en la gradiente de dosis que se producen en las vértebras. Entonces, cuando uno irradia niños, tiene que en el PTB o hacer un PTB de optimización que tome las vértebras, no solamente el margen que se le dio al canal medular, porque si existen altas gradientes de dosis dentro de la vértebra, se va a producir una deformidad, un crecimiento no homogéneo de esa vértebra, y el paciente va a quedar con escoliosis, va a quedar... Igual, lo mismo pasa con los huesos de la cara. También hay que ser súper cuidadoso con los huesos de la cara cuando se irradian niños. Separar los isocentros, como dije anteriormente, en un número definido, y la optimización, en el caso de BIMAT, hacerla una sola optimización para que el sistema module de inmediato lo que es las zonas de solapamiento. Entonces no hay ningún problema en los planificadores de decir que los isocentros que se pusieron están, entre comillas, no desenganchados o son independientes, y poder optimizar un puro plan con todo y ver al tiro el resultado de la optimización con todos los isocentros. Entonces hay algunas funciones de costo, como decía Hans también, poner todos los órganos, o la mayoría de órganos en este caso, porque todos tienen un constraint especial que hay que
hay que tener en cuenta para evaluar luego. Aquí voy a presentar rápidamente un análisis de casos, de 3 casos, con pacientes pediátricos y pacientes adultos, en que igual cambian un poco las dosis. En los pacientes pediátricos, estos tenían medulloblastoma con 23,4 Gray entre esas fracciones, en este cráneo espinal, más luego el boost al lecho tumoral, y un paciente ya mayor, o sea, adulto de 34 años, que la dosis era a 36 Gray. Aquí el resultado muestra, están, para que se viera bien, están como alargados, obviamente hay pacientes que son más chicos que los otros, pero para que se viera la distribución, fíjense, este es paciente adulto versus paciente pediátrico, porque el paciente pediátrico, como digo, estamos entregando una dosis más homogénea en las vértebras, en cambio en el paciente adulto ya da lo mismo que haya una alta gradiente de dosis en las vértebras, porque no va a afectar su crecimiento. Aquí el caso 1, 2 y 3 está el largo de la sección que se debe irradiar con la separación correspondiente entre los isocentros. Y este es la isodosis que están representadas en el dibujo. Un poco de los resultados en cuanto a la media del PTB. Estos, según ICRU, digamos, estos valores de índices de heterogeneidad súper buenos, o sea, cercanos a 0, 0,1, 0,13, 0,12, y índices de conformidad también bastante altos, 0,99, 0,94, 0,96. Entonces, al final, ¿cuál es la ventaja del uso de zonas de solapamiento? Porque ese es al final, usando Alcyon o usando VMAT, es el cambio de paradigma con respecto al 3D, que en el 3D no teníamos que fijar, ser súper cuidadosos en las zonas de unión. Y acá lo que estamos haciendo es todo contrario, de solapar los campos, cosa que antes era lo que no queríamos hacer. Entonces, la ventaja del uso es entregar una dosis que sea homogénea en las zonas de unión de campo, que amortigüe posibles cambios dosimétricos por cambio de posicionamiento intrafracción. Si se fijan acá y mostramos la isodosis, no se nota dónde están las uniones de campo o dónde están las zonas de solapamiento. Porque se hizo todo para que la planificación, la optimización, tuviera en cuenta eso y hubiese como una especie de difuminado o borramiento de esta zona de intersección. Acá un poco un trabajo que presentamos en el Congreso 2019, el Congreso Internacional de Física Médica, en que si yo digo que tratamos de probar realmente qué pasaba, si, aunque las condiciones que nosotros decimos, y que también dijo Hans, que esta dosimetría funciona como un bloque, es decir, aunque uno vea imaginológicamente, haga la corrección de cada uno de los combin, de cada uno de los isocentros, y tenga como que a lo mejor querer correr un poco más en el sentido longitudinal el isocentro por lo que está viendo, uno actúa en bloque y mantiene sí o sí las separaciones. ¿Ya? No va a ser un corrimiento distinto en una zona con respecto a la otra porque se va a producir, digamos, una variación de la isodosis. Tiene que actuar todo en bloque. Si el campo de arriba, el campo, por ejemplo, craneal, lo corrió 0,5 hacia, que fue el primero que tomó, lo corrió 0,5 hacia craneal o caudal, esos mismos corrimientos se tiene que hacer en los otros campos, porque la dosimetría está hecha como un todo. Entonces nosotros lo que hicimos voluntariamente fue, ¿qué pasa si este corrimiento se hace mal? Si en vez de no hacerlo todo en bloque, se hace un corrimiento de 5 milímetros hacia arriba o hacia abajo, haciendo zonas que como que se enfríe o se caliente la dosis. En 3D lo que pasaría sería que si yo hago un solapamiento de los campos, voy a tener el doble de la dosis en un punto. Pero en VMAT, con esta optimización y esta zona de solapamiento, no va a suceder eso. Nosotros, bueno, a esos 3 casos hicimos estos corrimientos, se midió las zonas de unión,
y hicimos este pequeño trabajo de esta técnica de BIMAT, de irradiación craneoespinal de BIMAT, con un método de planificación de 3 isocentros y zonas de solapamiento, verificando las dosis que se producían en esa zona, y obtuvimos que este corrimiento extra, digamos, a lo planificado, al final tampoco era la dosis que se producían, o el aumento de dosis o disminución de dosis, no eran estadísticamente significativos, porque teníamos resultados como estos. Esta diferencia, estos cuadros que dicen diferencia 4 y 5, era la diferencia neta entre el valor, digamos, sin corrimiento, o el corrimiento correcto, y el corrimiento de 5 milímetros hacia un sentido o hacia el otro. Y eso, si se fijan, las diferencias porcentuales no van más allá en este cuadro, analizando los test gamma, o sea, y la dosimetría absoluta, el mayor que tuvimos fue un 13%, aunque el campo estuviese corrido, digamos. Entonces, la hipótesis que ponía acá, de que esta zona, este tipo de optimización es entregar una dosis homogénea en la zona de unión de campo, esto está demostrado, digamos, por los resultados empíricos, o sea, los resultados experimentales que hicimos. Entonces, la última diapositiva, es súper importante que al momento de la verificación ya se use una imagen portal, pero generalmente ya lo que se usa es el ConvinCT con una corrección online. El corrimiento en el EGI se mantiene el valor preestablecido de la distancia entre los isocentros. No hacemos un corrimiento mayor, ¿ya? Y la técnica, como está planificada con respecto al PTB que se hizo, se puede tener ese margen, digamos, de que sabemos que si a lo mejor la corrección no fue perfecta y hay un par de milímetros más, un par de milímetros menos en la corrección, no va a generar un cambio abrupto en la dosis como sería con la 3D. ¿Ya? Así que eso es lo que quería mostrar yo. Espero, bueno, cualquier pregunta vamos a estar atentos al final. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Recordando de nuevo que las preguntas se van a hacer vía chat o al final de la tercera presentación. Y le doy paso entonces a tecnólogo médico Alexis Troncoso, de Fundación Arturo López Pérez, que nos va a hablar también de irradiación craneoespinal, pero esta vez con tomoterapia. Así que, Alexis, si estás por ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me se te escuchan? escucha. No veo tus diapositivas aún. Ya. Me sale que no puedo compartir las diapositivas. ¿Me escuchan? Estoy como desactivado para Sí. compartir. Te escucho. Tengo una situación que te veo conectado 2 veces y en una Sí. vez estás como host y ahí podrías compartir, pero en otra conexión estás sin esa capacidad. Es que no, no puedo presentar en una y hablar en la otra. No sé cómo hacerlo. Dame un segundo, voy a ver cómo lo hacemos. Ya, gracias. A lo mejor si me salgo y entro primero por la de la presentación. Intentemos. Felipe es el que tiene el control de es el usuario principal, así que también voy a estar comunicándome con Felipe. Tomémonos un minuto. Ok, gracias.